Muy bien, la regla de la cadena es eso, que una variable dependa de otra. Por ejemplo, que y depende de z y z depende de x. Y yo necesito calcular el diferencial de y con respecto a x. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la derivada de y con respecto a x, que es la que me pregunta. Primero digo derivada de y con respecto a z y luego de z con respecto a x. Y calculo las derivadas y las multiplico. ¿Okay? Luego hago la conversión de variables. Esta dependencia no tiene que ser solamente así, pueden existir más variables. Por ejemplo, y depende de w, w depende de z, z depende de x. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Para calcular la derivada de y con respecto a x, tengo que pasar por este camino. Derivada de y con respecto a w, derivada de w con respecto a z y derivada de z con respecto a x. Okay. Un ejercicio sería este, por ejemplo. Se tiene que y es igual a 5w a la 3 y w es 4x al cuadrado menos 3 y se pide diferencial de y con respecto a x. Fíjense que la cadena aquí no siempre son la misma variable, no siempre tienen la misma secuencia. Entonces, en este caso, y depende de w y w depende de x. O sea, y depende de w y w depende de x. ¿Cuál sería la cadena para llegar de aquí hasta acá? La cadena sería diferencial de y con respecto a x va a ser igual al diferencial de y con respecto a w por el diferencial de w con respecto a x. Hay que calcular este diferencial y este diferencial. Recuérdense que diferencial y derivada son análogos, son parecidos, son casi lo mismo. ¿Okay? Para el concepto de nosotros es lo mismo. Diferencial de y con respecto a w y diferencial de w con respecto, o sea, tengo que derivarla. Es decir, si tengo que y es 5w a la 3, la derivada